todos, muy buenos días. En esta ocasión nos encontramos en el Café La Habana. El Café La Habana es un tradicional café de la Ciudad de México donde se han reunido diferentes personalidades a lo largo de la historia. Y pues bueno, ahora nos acompaña el doctor Guillermo Porter Romero, que está dando consultas de psicoanálisis, tanto individual como colectivo. Y también nos está comentando que es coordinador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana del Mecanismo. Guillermo, muy buenos días. Boris, muy buenos días, mucho gusto de saludarte, verte aquí en este café, La Habana. Fíjate que la coordinación de esta Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana del Mecanismo es una actividad muy interesante. El mecanismo se constituye en virtud de un acuerdo que se publica en el Diario Oficial del día 12 de septiembre del año 2012. ¿Sí? Este Diario Oficial del año 2012, del día 12 de septiembre, tiene las bases. Es un acuerdo que establece las bases del mecanismo de colaboración entre las organizaciones de sociedad civil y el gobierno federal para el diseño y construcción de manera conjunta de políticas públicas que contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo político del país. Se discutió mucho en su momento sobre gobernabilidad y no gobernanza. En ese momento terminó quedando gobernabilidad porque el consenso fue gobernabilidad, pero hoy día con la cuarta transformación se habla más de gobernanza. Posteriormente, el día 17 de enero de 2017, se publica otro diario oficial, y en este diario oficial del 17 se publican las reglas de funcionamiento del mecanismo. Entonces, en estas reglas se dice que en una sesión del Pleno del Mecanismo realizado el 27 de junio de 2016, los integrantes del mismo, Guillermo Porter Romero, Mateo Lejarza, Alfonso Poiré, Teresa Pérez Vázquez, María Elena Trujillo Ramírez, Julio Garduño, Carlos Pérez Verdía, Laura Becerra Pozos y los servidores públicos de ese tiempo y momento, estábamos en la Secretaría de Gobernación y aprobamos estas reglas que también previamente elaboramos y consensuamos. Entonces, estas reglas establecen funciones del Pleno. ¿Cuál es el papel de la Secretaría de Gobernación dentro del mecanismo? ¿Cuál es el papel de las organizaciones que participan en el mecanismo? El Pleno, cómo funciona, qué facultades tiene, la Junta de Coordinación, qué facultades, cómo se integra, cuándo sesiona, la Secretaría Ejecutiva, que tiene, como bien lo dice su nombre y como lo establece reglas publicadas en el Diario Oficial el día 17 de enero de 2017, dice que la Secretaría Ejecutiva tiene como funciones ejecutar los acuerdos del Pleno y de las juntas de coordinación. No es un presidente del mecanismo, no es alguien que dirige el mecanismo, sí se encarga. Guillermo, hay una pregunta: ¿y cada cuándo se están reuniendo el mecanismo? ¿Tienen reuniones periódicamente? Sí, el mecanismo se reúne periódicamente. Acabamos de tener una reunión en la Secretaría de Gobernación. Por parte de la Subsecretaría de Gobernación hoy día, la funcionaria que está al frente de este trabajo es la subsecretaria Diana Álvarez Mauri. Ella tiene una subsecretaría muy importante, es una mujer muy destacada, muy capaz, con una gran visión y tiene un equipo de colaboradores excelente, ¿no? Entonces, dentro de ellos pues, hemos tenido oportunidad de vernos con el doctor Benito Mirón, hemos tenido oportunidad de vernos con el licenciado Illana, hemos tenido oportunidad de trabajar con el maestro Mario Páez Ortega, que es una extraordinaria persona, con la maestra Amanda, en fin, con varios funcionarios, ¿no? Nos reunimos el miércoles pasado. Oye, Guillermo, ¿y cómo surgió ese mecanismo? Este mecanismo surge, como comentaba, en virtud de decretos y acuerdos publicados en el Diario Oficial, de suerte que no es un mecanismo que se constituye ante un notario. Este es un ente sui generis, este es un ente de derecho
público, no de derecho privado. Entonces, está establecidas cuáles son los derechos que se tienen, pero también cuáles son las obligaciones, porque a todo derecho corresponde una obligación. Entonces, la sociedad civil debemos cumplir con las obligaciones que tenemos, y tenemos básicamente dos: trabajar organizaciones de la sociedad civil con organizaciones de la sociedad civil, aunque a muchas personitas no les gusta convocar a reuniones con organizaciones de la sociedad civil o abrir la puerta del mecanismo, la mesa del mecanismo a las organizaciones, pero si no tenemos organizaciones de sociedad civil trabajando, no tenemos legitimidad, no tenemos el respaldo de las organizaciones, somos una organización de membrete o de papel. Entonces es una parte, y la otra parte es las organizaciones de sociedad civil, después de haber acordado con las organizaciones que estamos representándolos en el mecanismo, vamos a la Junta de Coordinación, proponemos en la Junta de Coordinación algo que a su vez a nosotros nos propusieron las organizaciones de la sociedad civil, y cuando eso se aprueba en la Junta de Coordinación se presenta al Pleno en el mecanismo. Al Pleno del mecanismo que tú has asistido, participan ya muchas más personas, más organizaciones como en las que tú estás. Y ahí se deliberan los acuerdos y se publican las resoluciones de lo que se acuerda en esas reuniones. Así es, como bien dices, cuando se acuerda y se aprueba, se publica y se trabaja sobre el programa, constituye el programa de trabajo, no el que alguna organización o varias organizaciones quieren hacer. La legitimidad al programa se la da el hecho que el programa está sustentado en la intención, el deseo, la voluntad, las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil. Oye, ¿hay algún requisito para que alguna organización de la sociedad civil se pueda acercar con ustedes? Sí, Boris, es muy interesante lo que estás diciendo. Fíjate que elaboramos un documento que se llamó Lineamientos, y ese documento de lineamientos después se hizo una comisión. Naciones Unidas, PNUD, publica ya como un documento internacional los lineamientos para poder formar parte del mecanismo, y no nada más del mecanismo en México, sino del mecanismo en el mundo. Pero luego después, de repente, por diferentes razones, en las administraciones anteriores, yo estoy aquí desde el 2011, desde que empieza a tratar de constituirse algo como esto, luego ya en el 2012 que se publica el Diario Oficial, y ahorita en el 2019 llevo 6 secretarios de gobernación en este trabajo. Sí, probablemente me queden ya nada más un par de años, mi salud ha estado un poco mal, pero estos lineamientos establecen cómo las organizaciones pueden entrar al mecanismo. El mecanismo tiene que abrir la puerta. Tenemos que perder el miedo a las organizaciones de sociedad civil, y tenemos que permitir a la sociedad civil que estamos en esa mesa que vengan otras organizaciones para que aporten, para enriquecer. Oye, Guillermo, una pregunta. Tú, como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, ¿qué es lo que se están encargando para cómo se coordina en materia de derechos humanos? Bueno, Boris, mira, nosotros presentamos ahora al gobierno de la Cuarta Transformación, al señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero, presentamos a la licenciada Álvarez Mauri, subsecretaria, una subsecretaría muy interesante porque el reglamento nuevo de Gobernación, y en esta subsecretaría, licenciada Álvarez Mauri, tenemos la función de prevención, tenemos la participación ciudadana, tenemos los asuntos religiosos, la democracia. Y la intención de esta subsecretaría y de subsecretaria es que las organizaciones y que la gente participe en el gobierno. El presidente tiene la intención de cambiar el modelo de democracia representativa por la democracia directa o participativa. Esto es una maravilla, porque le da a la gente la oportunidad no nada más de andarse quejando y hablando y diciendo, sino de involucrarse y hacer. Es muy fácil decir y criticar, pero hay que también ponerse a pegar tabiques. Entonces, la democracia directa que quiere la licenciada Mauri y el señor presidente de la República es la forma en la que vamos a lograr esto. Entonces, presentamos un programa de trabajo, lo presentamos en diciembre de 2018 para el 2019. Entonces, lo primero que vamos a empezar nosotros haciendo es diciendo qué fue lo que cumplimos, porque lo que se hace en este mecanismo no es ejecutar acciones más que diseñar política pública que permita, como dicen los diarios oficiales, la gobernabilidad y el desarrollo político del país. Sería mejor gobernanza, ¿verdad? Gobernanza y desarrollo político del país. Entonces, hemos propuesto políticas públicas, varias. Por ejemplo, propusimos desde hace 7, 8, 9 años la revocación del mandato. Afortunadamente, con este presidente ya se trabaja sobre la revocación del mandato, la reglamentación del 39 constitucional.
propusimos el plebiscito y el referendo, hay que reglamentarlo. Cuando el señor presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, publica la ley de participación ciudadana en la Ciudad de México. Para la Ciudad de México, ¿no? Sí, se llamaba Distrito Federal entonces, pero hay 22 estados que tienen leyes de participación ciudadana. El gobierno federal, en nivel federal, no tenemos una ley federal de participación ciudadana. Es una política pública que proponemos, ¿sí? Perdón. Entonces, hacemos una presentación del programa, y ya lo hicimos en su momento. Tenemos los acuses de recibo de Presidencia de la República, tenemos los acuses de recibo de Secretaría de Gobernación, de las subsecretarías, carta de la licenciada Lourdes Mauri, muy bonita carta que, por cierto, te pido pónganse en el video para que se pueda ver, si eres tan amable. Y pues ya avanzamos sobre esto, ¿no? Nosotros, por derechos humanos, no entendemos el debido proceso, la administración y la procuración de justicia tan solo entendemos eso. Nosotros entendemos los 29 artículos que están en el título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los acuerdos y tratados internacionales que México ha suscrito, como por ejemplo la Declaración de Principios Universales, que es la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, los derechos y los deberes. Después tenemos también 750 tratados internacionales en la materia que México ha suscrito. Entonces, para no confundir, de repente estamos ya pensando en proponer como política que se distinga entre los derechos que consideran ahora humanos, con que las ideas que la gente tiene es muy difícil cambiar luego las ideas de las personas, por ya específicamente los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos culturales. Es que la gente tenga vida, derecho a la vida, vida de calidad, salud, medio ambiente sano, sustentabilidad, educación, trabajo digno y bien remunerado. Tenemos un proyecto muy interesante. Los miembros de las Fuerzas Armadas, algunos de ellos quieren, particularmente las policías federales, estatales, municipales, la reforma al 123 constitucional, apartado B, fracción 13, que contemplaría los derechos humanos de las corporaciones policíacas. Tal vez pudiera considerarse también ahí volver al texto del 123 constitucional antes de la reforma del licenciado López Mateos y quedarnos solo con el apartado A. Oye, Guillermo, me comentabas que la próxima semana vas a tener una reunión con algunos generales, con unas personas de tu mecanismo. Sí, no, la reunión no es con personas del mecanismo, la reunión es con personas de la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana. Quienes asisten, nosotros tenemos dos grandes áreas. Los derechos humanos, que son los 29 primeros artículos de la Constitución, los tratados y acuerdos internacionales, como me decías, y la seguridad. Seguridad ciudadana pues fue en alguna medida un logro, porque nosotros llamamos seguridad ciudadana en el programa desde hace 10 años y afortunadamente hoy la Secretaría se llama de Seguridad Ciudadana. O sea, bueno, Guillermo, pues sería muy interesante que nos invitaras a esta reunión. Sí, desde luego, sí. Nada más que la invitación es limitada porque el lugar es un lugar pequeño, ¿sí? Pero desde luego pues nos vas a hacer favor de filmar y subirás un video de lo que ahí suceda, que se presentará básicamente el programa que aquí voy a presentar en este momento. El propósito de la reunión de nosotros aquí es ese, ¿no? Entonces, tenemos dos formas de presentar el programa. Una, la forma que ha establecido la Secretaría actualmente, que tiene objetivo de la propuesta de colaboración, comisión y organización de la sociedad civil, impulsores de la propuesta, problema público al que responde y políticas públicas que atiende, instancias públicas con quien desea establecer un proceso de interlocución, gestión, justificación, mapeo de políticas públicas, acciones vigentes relacionadas con el problema, proyectos de colaboración, insumos disponibles, resultados esperados, y esto es el formato que ya presentamos a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, Unidad de Desarrollo Demográfico, Dirección General de Vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, esta es una parte. La otra parte, porque el programa comprende dos partes, está en relación con el programa del
año 2019, darle continuidad a esto, lo que no se logró en el 2019. Tenemos la Ley Federal de Participación Ciudadana como un primer punto muy importante. Tenemos una ley federal también no existe de seguridad ciudadana. Impulsar la reglamentación, o sea, seguir, ya está ahí, están trabajando sobre la revocación del mandato y la reglamentación. Impulsar la reforma del 40. La reforma del 40 queremos que cambien la palabra representativa por la palabra participativa o directa. Ese cambio daría lugar a un cambio al 41 y al 42, a la legislación electoral y al sistema de financiamiento de los partidos políticos. Para ese efecto, recomendamos suficientemente importante el que se reforme la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de Sociedad Civil, particularmente el artículo 3 y 5, que limita las actividades de las organizaciones de sociedad civil y prohíbe el que las organizaciones de la sociedad civil se dediquen a actividades políticas o religiosas. Esa prohibición, por lo demás, está al margen de la Constitución, porque el artículo 1 de la Constitución establece que los derechos que otorga la presente Constitución a las personas, antes decía la Constitución, el texto anterior era de la reforma de junio 10 de 2011, decía los derechos que otorga la presente Constitución a los individuos, ahora dice a las personas, y recordemos que hay personas jurídicas, morales y personas físicas, entonces las organizaciones tienen también los derechos, entonces nadie te puede prohibir algo que la Constitución te permite. No me pueden prohibir que me dedique a actividad religiosa y actividades políticas. Por lo demás, los partidos políticos también son organizaciones de sociedad civil que se constituyen con el fin particular de hacer política. El financiamiento de los partidos políticos debe ser similar al financiamiento de las organizaciones de sociedad civil, esto es, debe uno buscar costearse sus actividades. Estamos con la licenciada Tatiana Cloutier, 100% de acuerdo en que debe limitarse el recurso que se entrega a los partidos. Aunque tengo muchos amigos en los partidos, pues es al margen. Presidente, tiene razón. Todavía quisiera yo muy brevemente, pasamos del 40, que estamos también aquí en el 5º punto, reglamentar el plebiscito, el referéndum, la reforma 123 que comentaba, la Ley Federal de Fomento que ya les comenté brevemente, establecer la segunda vuelta de elección presidencial, considerarlo, eliminar los candados legislativos, particularmente a dos aspectos de la reforma política, las iniciativas ciudadanas y las candidaturas ciudadanas. Sí, es un tema muy amplio, pues no vamos a hablar de eso aquí, pero ese es un tema, ¿no? Perdón, un par de puntos. Sí, no te preocupes, más de tu tiempo. Un par de puntos más. Constituir los institutos estatales, los municipales, y los federales, estatales y municipales de participación ciudadana. Esto, tuve alguna vez la oportunidad de ser director de convenios en Michoacán. Ese programa después se llamó Solidaridad a nivel nacional. Con el ingeniero Cárdenas, su primer año de gobierno, fui director de convenios allí, secretario de capacitación política. Tuvimos la oportunidad de quintuplicar la capacidad de obra del gobierno de Michoacán. Hay que organizar a la ciudadanía para que la ciudadanía se involucre en la solución de sus problemas. Bueno, entonces esto lo logramos a través de un Instituto Nacional de Participación Ciudadana, institutos estatales de participación ciudadana e institutos municipales de participación ciudadana. Impulsar la alianza de gobierno abierto, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Tenemos aquí instaurar la elaboración de presupuesto participativo. Ya logramos la Contraloría Social, ya en el 2018 se publica la ley que da dentro de la Secretaría de la Función Pública. Fue una propuesta entre otros grupos de nosotros, la estuvimos impulsando. Promover la creación, formación, articulación, incidencia de espacios en los que la sociedad civil puede interactuar con los gobiernos federales, estatales, municipales, etcétera, en el diseño de políticas sobre seguridad. Entonces aquí nosotros tenemos la colaboración, la participación de otras organizaciones muy importantes como la de Seguridad y Justicia Civil, donde está el doctor Aldana Ibarra, donde está el general Cervantes, donde está el general de división, diplomado de Estado Mayor Estrada Bustamante, donde está el general Luis Montiel, donde están varios almirantes, donde están policías de los 33 estados de la República, donde están policías estatales, municipales, federales, y en fin, una gran cantidad de especialistas en el tema de seguridad. Desde luego está Juan Manuel Durazo Hurtado, que es primo del secretario de Seguridad y tiene sus ideas. Mucho gusto, Boris. Pues sí. Algo que quieras agregar aquí, invitar a los amigos de Charlas de Café, a la reunión, teléfono. Y desde luego, miren, lo que les pido de favor es que estén atentos de este medio, de estas charlas de café, porque a través de charlas de café vamos a seguir publicando algunos elementos tanto de los avances del programa como invitándolos a participar ya en forma muy concreta, y desde luego pues que se animen a inscribirse en el programa de psicoanálisis tanto individual
individual como colectivo, porque decía Sigmund Freud y decía Carl Jung que para lograr el cambio no es como cambiarse la camiseta. Necesita uno meterse a trabajar a la profundidad. La palabra en inglés es insight, es introspección, y la palabra en la terminología, ya en la jerga profesional, es psicoanálisis. Entonces vamos a trabajar un psicoanálisis a nivel individual y un psicoanálisis a nivel colectivo. Para lograr que se aplique la cartilla moral, necesitamos quitarle a la gente las telarañas que traen ahí, que les impiden conducirse en forma adecuada, y sí, colaborar con un concepto que aprendí la semana pasada, el jueves pasado, en la presentación de una premiere de una película que se llama Sincronía. Es el tequio, la ofrenda que yo hago de mi ego a la comunidad, a la colectividad, y ofrendo algo hermoso, diluyo un poco mi egoísmo y participo con la sociedad. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Bueno, pues amigos, agradecemos su atención y pues bueno, nos vemos muy pronto en otra charla de café y les deseo que tengan una excelente tarde.